Bueno, pues muy buenas noches. Hoy estamos una vez más en este espacio de Sedeco le enseña, en donde hemos venido a través de estos últimos semanas, realmente un par de meses, hablando un poco de el altar de oración y qué son estos altares, cómo van. Hemos tenido diferentes invitados. Hoy tenemos un gran invitado que estuvo precisamente aquí en Sedecol, estuvo con nosotros ya en un espacio enseñando y hoy pues viene nuevamente el pastor Raúl Justiniano, quien va a estar con nosotros aquí. Él es de la Iglesia Renuevo para las Naciones de Santa Cruz, Bolivia, y presidente del Movimiento Internacional Intimidad con Dios. La verdad que en Santa Cruz han logrado un impacto muy interesante que vamos luego a mencionarles, pero él también es presidente fundador de COICOM. Todos creo que hemos escuchado acerca de COICOM y este proyecto comunicacional. El plan también de 1000 días y también campañas diferentes para poder cambiar. Y el efecto de esto, yo creo que debemos poderlo mencionar acá, es que en Santa Cruz, Bolivia, yo venía escuchando ya hace mucho tiempo de el impacto que había logrado la iglesia allá. Y él es uno pues de esos pioneros que hace ya 50 años han venido llevando el evangelio, abriendo brecha en un momento que no fue tan fácil, digámoslo así, allá también en Bolivia. Pero hoy en día ya Santa Cruz, que es una ciudad de 2,5 millones de personas, pues cuenta con 6 universidades cristianas, 20 a 30 colegios cristianos, imagínense ustedes de eso, 6 a 7 hospitales que son cristianos también, es decir, evangélicos, y más de 10 medios masivos de comunicación. Y esto pues creo que hoy nos va a dar mucha revelación en entender un poquitico que tiene una base lo que son entender los altares. Así que bienvenido, Pastor Raúl, qué bueno tenerte aquí una vez más en este espacio de Sedeco le enseña para Colombia y para el pastorado y liderazgo colombiano. Un gusto, Camilo, charlar con ustedes, conversar, compartir algunos conceptos esenciales, ¿no? Muchas gracias por esta invitación y un privilegio para conversar sobre, nosotros le llamamos en intimidad con Dios la vida del altar, la vida del altar, ¿no? Eso es clave, es la base, ¿no? En el movimiento de intimidad con Dios estamos declarando, proclamando que la intimidad con Dios es el asunto más importante aquí en la tierra para la iglesia, para la familia cristiana, para el ministro, para cada cristiano. Y obviamente la vida del altar es nuestro corazón, el altar es nuestro corazón y lo que más quiere Dios es tener comunión con nosotros para que de esa comunión nuestra vida del altar esté encendida y en fuego y ya sucede lo sobrenatural que Dios quiere que suceda acá en una tierra natural, ¿no? Amén. Vamos a empezar de pronto en esto que estás diciendo acá. Hemos venido compartiendo con diferentes ministros sobre este aspecto del altar, pero tú tienes una frase muy interesante y es que a veces estamos enseñando a orar, estamos enseñando a alabar, a adorar, servir, pero el pueblo tiene el altar en ruinas. Y uno pensaría que, bueno, si estamos teniendo intercesión, pues el altar está establecido. Entonces... Ayúdenos a partir desde allí. ¿Dónde está esa realidad de que podemos estar intercediendo, pero el altar realmente está roto? Claro, creo que nos ayuda mucho la vida, la historia y ese encuentro del profeta Elías con el rey Acab. Habían, creo que 800 profetas de los diferentes dioses. Ujú. El pueblo estaba totalmente perdido en la idolatría y Sí. vino con el pueblo, ¿no? Y Elías, como tenía una vida del altar fuerte, Elías era un hombre de oración, de ayuno, de adoración. Tenía el altar encendido y en fuego, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Mm. Entonces, yo no voy a predicar sobre este pasaje, sino voy a dar unos puntos importantes. Entonces, cuando le toca a Elías ya el desafío porque Elías planteó a todos los profetas de los dioses falsos, que ellos primero oren a su Dios para que caiga fuego y que queme el altar, ¿no? La ofrenda al Correcto. altar.
No pudieron, a él le tocó. Y hay una frase clave ahí que es la que trae la revelación. Y antes de orar, Elías percibió, vio que el altar estaba en ruinas, dice. Wow. Mm, Entonces Elías no oró primero. Y aquí hay un principio en intimidad con Dios que decimos, muchas veces la oración no es la más importante, lo que más importa es que corrijas antes de orar. wow, wow. Pues muchas Que veces podemos Dios te entrar dice, en la dinámica de oración y es donde entramos a sí, la y religiosidad, orar, pero sí, orar y orar y orar. Y el Señor nos dice, a ver, ahora no quiero que ores, quiero que corrijas lo que yo te he pedido corregir. ok. Que si no corriges, invalidas la oración. Ujú. Entonces Elías no oró primero. Hay dos temas ahí interesantes, ¿no? Bueno, hay varios temas, ¿no? Sí, Elías no oró, en primer lugar. Nosotros lo que primero hacemos es orar. sí, ¿Verdad? Y muchas veces en nuestro caso, que lo primero que Dios te pide no es orar, es corregir. ok. Tremendo. El adorador David tenía esa decisión. Yo me presento delante de ti cada madrugada y yo leyendo esos pasajes siento que Dios le dice, ¿para qué David? ¿Para Mm, qué te presentas delante de mí? Para que me corrijas, me examines, me corrijas. Quiero que me examines, Dios, me revises, me escudriñes. Y necesito que me corrijas. Número tres, necesito que me endereces. mm, Me presento delante de ti para que me examines, número uno. Me presento delante de ti para que me corrijas, número dos. Me sí. presento delante de ti, número tres, para que me endereces. Y número cuatro, para que me enseñes la vida del altar, que es la comunión con Él. No, la vida del altar es comunión con Dios, la vida de comunión con Él, ¿no? Y número cinco, para que tú me guíes. Examíname, corrígeme, enderézame, enséñame, guíame. Wow. Y eso le impactó a Dios. Entonces, Elías, volviendo a Elías, Elías le sucedió algo parecido, ¿no? Ya le tocó su turno y lo primero que vio fue que el altar estaba en ruinas. Ok. Claro, el altar simbolizaba el altar del pueblo de Israel y todos estaban totalmente en idolatría, ¿no? En paganismo. Sí. Estaba en ruina el altar, estaba Wow. destrozado, dañado, destruido, manchado, afectado el altar. Raúl, Entonces él no oró, ¿no? Él corrigió. sí, aterricemos esto de pronto a lo Sí, que estamos viviendo en nuestros contextos, en donde vemos, digámoslo así, como hay agendas que están trabajando mucho por regresar las culturas indígenas, pero junto con las culturas indígenas, pues claro, vienen, digámoslo así, lo que son estos diferentes rituales que a veces la gente lo mira simplemente como parte de un folclore, pero vemos obviamente a veces desde nuestros propios dignatarios haciendo una serie de reuniones que son realmente consagraciones y esto tiene que ver casi como lo que estás poniendo en la mesa, ¿cierto? Hoy estás diciendo es como ver a Elías cuando están los profetas de Baal, luego estás diciendo el altar está roto porque a la vez siempre va a existir una confrontación de altares, pero tocas un tema supremamente importante porque dices Jesús nos enseña a no usar vanas repeticiones, pero sin darnos cuenta a veces en el pueblo cristiano salimos de una vez a orar, pero estamos ya no en repetición, pero estamos haciendo otro tipo de repetición, lo que estás diciendo, sin hacer primero el alto para decirle, primero quiero enderezar lo que tengo que componer de manera que también levantemos un altar correcto para que el fuego descienda. claro, en realidad esa es la mayor necesidad, ¿no? Ok, Esa es la mayor necesidad, ¿no? El tema es de que nos hemos metido en un activismo sí, y creemos que a través de la actividad espiritual nosotros estamos yendo bien, ¿no? Porque decimos, yo leo la palabra todos los días, los días,
sí, actividad. Hago mi devocional todos los días, actividad. Yo Mm, oro, actividad. Yo voy a la iglesia, actividad. Y está bien esa actividad. Pero lo más importante no es la actividad, ni la oración, ni la lectura de la palabra. Lo más importante es el tipo de corazón con que estás haciendo esa actividad. O sea, tu vida al altar, ¿no? ok. Entonces Jesús, digamos, mira, Camilo, hermanos, hermanas, Jesús al sumo sacerdote de su época y a los sacerdotes de su época le dijo, ustedes me honran con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Así Y es. afirmó esto, en vano me honran. Pero Wow. Sí, es claro. durísimo. Al sumo sacerdote le dice, oye, en vano lees la palabra porque tu corazón está en otra. Sí. En vano oras, en vano ofreces sacrificios porque tu corazón está defectuoso. Y no acepto esa ofrenda con un corazón defectuoso. Si Wow. volvemos a la palabra, ¿no? Sí. Es duro esto y en este siglo XXI no se habla de esto porque se pierde clientela, digamos. Sí. Entonces, yo creo de que nosotros como líderes espirituales debemos tener más cuidado de la vida del equipo de pastores, del equipo de ministros, equipo de levitas, equipo de líderes en servicio, para que no estén sirviendo en indignas condiciones, que quiere decir con el altar en ruina. Mm. Y eso Está que estás orando con el tocando, altar en ruina. y eso que estás tocando es supremamente importante porque es fácil confundir el activismo pensando que eso es realmente lo que agrada a Dios. Si empezamos a hablar un poquitico de esa confrontación de altares, porque los profetas de Baal, obviamente ellos empiezan a hacer sus danzas, a tajarse el cuerpo. Obviamente entendemos que el tema de la sangre lo tocábamos en un episodio pasado. En un altar se ofrece sangre y hay cierto tipo de sacrificios. Por supuesto, Cristo vino a hacer ese sacrificio más alto. Pero a veces en la iglesia pensamos que ya como Cristo hizo todo, nosotros no presentamos nada. Pero estás poniendo aquí algo muy interesante y estás diciendo es, mira, no, es que lo primero que tienes que presentarte tú. Lo primero que tienes tú es que regresar a poder decir, si mi corazón no está realmente allí. Y creo que todos sabemos cuando el activismo del ministerio nos saca a andar en rutinas, pero sabemos que andamos vacíos, sabemos que algo se ha perdido, sabemos que ya no estamos experimentando su fuego, que ya no están viniendo esas palabras, esa dirección, esos momentos de quebrantamiento. ¿Cómo puedes de pronto tener un termómetro para decir, mira, dónde puedes identificar hoy que tal vez estás solo en activismos y has perdido ese corazón? No es que mayormente todos estos temas nos pasan inconscientemente, ¿no? ¿Mm? Por eso es que yo hablo bastante en el examíname, oh Dios, Sí, hablarle a Dios, examina mi mundo inconsciente, examina mis pecados inconscientes, ok. examina mis carnalidades inconscientes, examina Salmo 19, ¿no? Examina mis faltas ocultas, mis faltas que yo ni me doy cuenta, muéstramelas, Señor. Puntos ciegos. Sí, Puntos ciegos, áreas ciegas, perfecto. carnalidades, ¿no? Que el enemigo nos mete y nosotros no nos damos cuenta, pero ya no están en nosotros, ¿no? Entonces, tiene que volver el modelo número uno, ¿no? Ujú. Una relación personalísima de intimidad con Él para que Él lo primero que haga no es enviarnos a la obra, ¿no? Mm. Primero que haga es tratar con nuestro corazón. Ah, Por eso es hermoso, que, por hermoso. eso que la palabra dice, hijo mío, tráeme tu corazón, dame tu corazón. Y, Intimidad con Dios no es una actividad, intimidad con Dios no es una agenda, no es una estrategia, no es un programa, es vivencia, es unión de dos corazones, pero para que nos unamos al corazón de Dios, primero Él tiene que tratar con nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, mm, quiero tratarlo, quiero repararlo. Y eso fue lo que hizo Elías, ¿no? Lo primero, el tema de Elías, mucho se lo enseña como que sea lo central, la confrontación de poderes, la confrontación de altares, ¿no?
Yo digo sí, pero no, ¿no? Porque Claro. lo esencial, lo esencial fue, ¿no? Reparar el altar para recuperar el altar del pueblo, ¿no? Mm. Entonces ya cayó el otro altar automático, porque en realidad Elías no hizo guerra espiritual ahí, ¿no? En realidad. Metámonos un poquito en eso, porque a veces queremos hacer guerra espiritual de una vez, a tratar de derribar los otros altares, pero estás diciendo es, Elías tenía primeramente un altar muy fuerte personal. Es que, es que solamente un ministro, lo que más quiere, ¿sabe qué, Camilo? Al comenzar la pandemia, a Sí, mí me tocó en Paraguay, yo estaba en Paraguay y no pude viajar varios días porque estaba todo loco, ¿no? Y yo así. me metí No. al hotel a orar, a estar con el Señor. Le pregunté, ¿qué pasó, Señor? Ajá. Dice, tranquilo, me dice, yo quiero reparar el altar de mi pueblo, Mm. quiero sanarlo, quiero restaurarlo, porque necesito despertarlo, necesito encenderlo y necesito ponerlo en fuego. Wow. Sí. Repítelo. Entonces, Restaurarlo, encenderlo restaurar, y ponerlo en fuego. despertarlo, ¿no? Despertarlo. Sí, porque son las etapas del aviamiento, ¿no? Sí, Primera etapa es de humillación para limpieza, purificación, sanidad, restauración. Segunda etapa ya lo despierta, sí. ese altar. Tercera etapa lo enciende y cuarta etapa lo pone en fuego. Oh, wow. Ok. Entonces Elías tenía un altar muy fuerte, ya, y Dios lo usó. eh, Ahí la verdad que no hay ningún tipo de guerra espiritual ahí, ¿no? Mm. En ese encuentro, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Porque la hizo y todavía contrario a nuestras prácticas de oraciones larguísimas, ¿ya? Sí. Él hizo una oración de 20 segundos, ¿no? Sí, él hizo una oración de 20 Cierto. segundos y no fue de guerra espiritual, Sí, sí, ¿ya? sí. Fue de comunión y Yo- de fe y de Es que gracia, ¿no? estás poniendo algo sobre la mesa muy interesante, porque estás diciendo a veces tenemos cierto eh, espacios de guerra espiritual prolongada, pero finalmente nada está pasando. Sí, o sea, la situación vemos que sigue igual afuera y lo que estás diciendo es, la diferencia es, Elías no tuvo que ponerse en una batalla, simplemente cuando vino el fuego de Dios contrastó todo lo demás y la gente Oró 20 pudo segundos, responder. sí, oró 20 segundos, Ajá, y cayó fuego. Lo más importante es eso. Lo segundo más importante no es que cayó fuego, digo, ok, es que se arrodilló el pueblo idólatra pagano, digo, estaba en el paganismo, ¿no? Y sí, se humilló sí, y dijo, el Señor es nuestro Dios. En ese momento cayó el altar falso, el altar de idolatría, cayó todo. ¿Cuántos habrán ahí? No habrían ahí 1 millón, no sé cuánta sí, gente, sí. ¿no? Sí, Pero estás tomando algo poderoso, porque hablemos un poquitico entonces de ese fuego, ¿cierto? ¿Cómo cae hoy en día? ¿Cuándo podemos ver o evidenciar de ese fuego? Porque es el fuego el que va a derretir corazones, a despertar a esa realidad. Entonces, estás diciendo es, desde el lado del sacerdote, necesitamos definitivamente regresar es a una intimidad más que al activismo, componer así el es. corazón, pero ello trae el fuego que lo que causa es en las personas una evidencia de identificar lo falso de lo verdadero. Sí. Luego la Claro, conversión viene es en la luz del fuego, sí. Bien, bueno, en realidad eh, lo que provocó el fuego, y baja el fuego de Dios, es el corazón de Elías, ¿correcto? no la oración de Elías. Ni la gente, porque la gente no sabía ni siquiera ni No, 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 dónde era, ni qué estaba pasando, digamos, por decirlo. correcto. Sí. Pero ya el Señor era el único que sabía qué estaba pasando y Elías, ¿no? Por revelación, ¿no? Ahora, digamos, en este caso, lo más importante no es la oración, lo más importante es el corazón, el Mm. tipo de corazón que tienes.
Lo más importante, aunque es importante la oración, que no me copien mal, ¿no? Pero Sí, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es leer la palabra, aunque es muy importante leer la palabra, sino el tipo de corazón con que estás leyendo. Lo más importante no es la adoración, ah, es el corazón, el tipo de corazón de quien está adorando, ¿no? Porque eso valida o invalida, ¿no? sí, No sé si me explico, ¿no? sí, El claro. tipo de corazón que tienes para hacer la actividad espiritual, llámese orar, leer la palabra, que todas esas actividades espirituales tenemos que hacerlas, pero Correcto. con el corazón, el Sí, altar reparado, de resto lo que restaurado. dices es solo activismo. Es solo activismo y nos vamos a frustrar y pocos resultados, ¿no es cierto? Acá, digamos, Elías tuvo un resultado sobrenatural porque Dios usó ese corazón enchufado con él, ¿no? Ese corazón hambriento, sediento, ese corazón puro, ese corazón, ¿no es cierto?, lleno de la presencia de Dios. Todo eso es intimidad con Dios, pues. Raúl, metámonos, ya nos metimos aquí, entremos otro poco más. Hay un principio rector que tú ¿Ya? enseñas, y es que para que una iglesia se convierta en iglesia de intimidad con Dios, es decir, tiene que pasar algo en los sacerdotes y levitas, ¿no? Y es un aspecto de santificación, pero tú tocas algo y es sacar la inmundicia del templo. ¿Quieres hablar un poco al respecto? Claro, ese viene del modelo, bueno, de varios ejemplos bíblicos, pero nosotros, el Señor nos reveló a nuestra iglesia en el 2006 que habían pecados del altar. Ok. Yo no le entendía mucho a eso, para serle no honesto, ¿no? Pecado. Estábamos orando, oramos de 6 a 8 de la mañana todos los días, de lunes a sábado. Mm. Estuvimos orando 5 años y de ahí se convirtió la iglesia en 24/7 de oración, adoración e intimidad con Dios, ¿no? Wow. Templo. Ese fue un, una obra del Señor, ¿no? Y uno de esos días, pecado del altar, y después nos explicó el Señor ahí. Siempre ustedes saben que las reuniones de oraciones solamente van unos cuatro gatitos santos. No, no se llena el templo en las reuniones de oración y de intimidad con Dios, ¿no? Sí, sí, No. tocas Porque otros dicho temas sea de de lleno. paso, sí, dicho sea de paso, la intimidad no es un tema masivo, ¿no? Sí. Porque la intimidad es un tema privado, pues, Ese es un buen punto que tocas person para to animar, person, ¿no? porque creo que más de un pastor en un momento nos frustramos cuando no vemos como la respuesta que quisiéramos de una vez, así que es muy Nos importante. pasa, nos pasa todo. Y es más estamos pensando en la reunión que diseñada para que la presencia de Dios nos ministre, más estamos pensando en los que no vinieron ahí desconcentrados, ni podemos orar, pues no vinieron y no vinieron más que cuatro. Sí. ¿Verdad? Y ese es lo que escogió Dios, pues, el capital de trabajo, ¿no? Porque en realidad el aviamiento empieza con uno, ¿no? Mm, sí, Sí, con uno. Y ese uno reúne a 10, 20, 30, 5, 6. Siempre los aviamientos han empezado con pocos, ¿no? eso es clave. Como el movimiento se transforma, el aviamiento se transforma en un movimiento, entonces el movimiento empieza con poco, pero termina con mucho. Mm. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, digamos, de la vida del altar, este, yo creo de que tenemos que ser honestos, especialmente los líderes espirituales, y corregir. Que estamos haciendo más oraciones de petición, 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 Mm, que de comunión. Poca oración de comunión hacemos. Y es mm, la oración de comunión la que hace crecer el altar. mm, De la comunión es lo que nace el crecimiento espiritual, ¿no? La petición te resuelve problemas, ¿no? Lo que más buscamos a Dios mayormente es por soluciones, y sí. el Señor a veces nos para en seco. A mí me paró en seco hace 20 y tantos años atrás y me dice: Raúl, basta de buscar mi bolsillo, te invito a buscar mi rostro y a conocerme íntimamente. Wow, wow, Eso me cambió, ¿no? Me hizo claro. llorar varios días.
Y ahí entendí el tema de la vida del altar, la vida de comunión, la vida del lugar santísimo, la vida de intimidad con Dios, la vida de amistad íntima, porque el Señor quiere que tengamos altares fuertes, altares bien encendidos, en fuego. Ese es el diseño de Dios, ¿no? Eh, ¿No? nos Para salimos usarnos, ¿no? sí, nos salimos un poquito, pero háblanos porque estabas empezando a contarnos cuando el Señor les habla de limpien la inmundicia. ¿Qué empezó a Ah, pasar? pero, Porque sí, ya sí, no. venías tú, ya te oía que venías ya varios años, o sea, ya habían empezado, lo cual estás tocando varios temas aquí que creo que para todo el pastorado de liderazgo es importante, porque dijiste, oramos 5 años, o sea, no fue algo de una semana y ya vieron el resultado, no fue algo de un mes y ya pasó todo. Y en ese proceso es donde empiezan a venir esto como fue limpia en el altar. Entonces, ¿qué empezó a pasar allí? Eso fue al inicio, ¿no? Creo que en el tercer, cuarto mes, algo por ahí no recuerdo exactamente, que vino Pecados del Altar, hicimos un inventario, muchos ministros, muchos líderes que subían al altar a dar las noticias o a levantar ofrenda, muchos levitas en el altar que subieron y ministraron en indignas condiciones y ataron el altar y ataron el púlpito. Wow, háblanos de eso, de atar el Sí, altar, atar el púlpito, sí. porque a Es que veces el pensamos pecado, que no importa, ¿no? Y efectivamente sí importa. sí. Y ahí el Señor nos mostró de que debemos salir de clasificar solamente un tipo de pecado, ¿no? El pecado moral, ¿no? Oh, ¿No? Y todos nosotros nos calificamos bien, pues, ¿no? Decimos, bueno, yo no he robado, yo no he matado, yo no he adulterado, estoy bien, ok, ¿no? Pero en la noche estamos en pornografía, digamos. Entonces estamos mal. claro. O durante el día gritamos a nuestros hijos, nuestra pareja, entonces estamos mal, pues. Mm, O estamos llenos de miedos, estamos llenos. Entonces ahí el Señor nos mostró tres tipos de pecados, ¿no? Pecado moral, pecado carnal y pecado espiritual, ¿no? ok. Pecado carnal, las obras de la carne, ahí está Gálatas capítulo 5 y Colosenses capítulo 3 explican, Ujú. nos dan luces, ¿no? Y ahí es, digamos, donde no estamos siendo detallistas con el Señor porque paramos carnalizados y muy lentoides para descarnalizarnos. A ver, despacio. Sí. Otra vez, O paramos sea, realizados, sí, explícate. sí, tenemos la tendencia a un estilo de vida carnal, Ya. lleno de afán, es carne, lleno de orgullo, es carne, Mm, lleno de vanagloria, es carne. Entonces, paramos carnalizados pero y no estamos nos damos hablando del cuenta. liderazgo, definitivamente, ¿no? Claro, No parece liderazgo, la congregación. Sí, los cristianos, todos, ¿no? Todos estamos en la... Aquí nadie se salva, digamos. sí. Lo que sí tenemos es que reconocer que tenemos que orar para que el Señor arranque de raíz todas carnalidades, ¿no? Aflicción, miedo, derrotismo, negativismo, Mm, resentimiento, frustración, wow. ¿sí no? Claro, Orgullo, poderoso. soberbia, vanagloria, Sí, egocentrismo, manipulación. Todo es pura carne, ¿no? Yo digo puro churrasco, ¿no? sí, Sí, ¿no? sí. ¿No? Entonces el Señor nos mostró eso, ¿no? Entonces dijiste carnalidad, la siguiente era, Espiritual. sí, explica, Primero el pecado moral, el que más se entiende, ¿no? El sí, pecado de orden moral es el tema que tiene que ver con no matar, no mentir, ¿cierto? No adulterar, ¿no? Entonces todo el mundo está bien, o la gran mayoría, porque la gran mayoría no ha matado, etcétera. ok. Entonces nos calificamos según... Y ese era el problema del sumo sacerdote y los sacerdotes en la época de Jesús, ¿no? Solamente tenían un concepto de pecado moralista o moral y no un pecado carnal, un pecado... Y el pecado espiritual, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado es. Mm, oh, ¿No? wow. Entonces, todo ese tipo de pecados, o esos tipos de pecados, atan un púlpito. Y por más que el púlpito tenga buena oratoria, pero tiene poca unción, ¿no? Mm. Sí, está atado, o sea, está limitado, si se quiere, ¿no? Eso es poderoso lo que estás compartiendo, yo creo. Sí.
Entonces, con un altar así, ni te metas a hacer guerra espiritual, pues, Ok, ¿no? sí, Y claro. eso lo entienden los guerreros, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el cuidado de la vida del altar es la esencia básica para ministerios, ¿no? De intercesión, de guerra espiritual, proféticos. Sí, Eso, eso es lo más necesario, eso es lo básico. Entonces, en ese tiempo nos vino la revelación, la explicación del Señor, y el Señor nos llevó a Segunda Crónica, capítulo 29, la vida de Ezequías. Recibió él en su reinado un templo cerrado por muchos años. Los sacerdotes estaban en la plaza. ¿Qué hacían en la plaza todo el día? Los levitas, ¿no? Entonces, Ezequías fue a limpiar el templo solito, ¿no? Porque no podía invitarlo a los sacerdotes porque ellos se habían carnalizado, ¿no? Tantos años, ¿no? wow. O sea, se había creado ya Entonces, una cultura. sí, sí, sí. Sí, la carnalización quiere construir una cultura cristiana, ¿no? Sí, Mm, sí, porque son procesos instaurados por los enemigos, ¿no? sí, Los claro. enemigos lo que quieren es carnalizarnos, ¿no? Y ya logran objetivos, ¿no? Al carnalizarnos, ¿no? No, porque se En- anula, ahí se anula el poder precisamente claro, para que eso es, entonces ellos puedan entrar. eso es lo que quiere decir un altar atado, ¿no? Se anula o se daña o se mancha. Sí, No sé, no nos detengamos en semántica, pero el principio no lo perdamos. principio es clave. Entonces el Señor nos mandó humillarnos, que Mm. es el asunto más importante ahí. Este Me proceso, la encanta humillación porque espiritual. la vez pasada que estuviste, tocabas mucho esta parte del humillar, pero claro, hoy que estás poniendo este otro contexto ayuda mucho más. Yo siempre digo que cuando tenemos a alguien que está compartiendo, solemos nosotros en lo que está escuchando es tomar una fotografía del momento, pero esa persona viene haciendo toda una película. Es decir, ha sido Dios llevando a través de un proceso y ahora, obviamente, estamos tratando de escuchar, pero a veces estamos viendo solo los cuadros de la imagen de este momento, pero esos cuadros tienen una razón y hoy nos estás ayudando a ver desde dónde estás hablando de esa humillación a donde llevó el Señor. Y que, claro, necesitamos humillarnos, pero tú no te puedes humillar de lo que Dios no te revela, porque... Claro, el tema, por ejemplo, hablando de la humillación, el Señor se le aparece a Josué y le dice, vea al pueblo y dile que se purifique, porque mañana vamos a hacer maravillas, Mm, ¿no? Es lo mismo Elías, ¿no? Elías vino purificado con un altar no solamente sanado, no solamente activado, sino encendido y en fuego, wow, y con mucho discernimiento, que lo primero que vio fue el problema del pecado, ¿no? sí, El altar estaba en ruinas, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo arruinamos nosotros nuestro altar? No necesariamente tienen que ser con pecados grandotes morales, ¿no? Si ese siervo que predica muy bien, ¿no es cierto?, está lleno de ansiedad, está su altar dañado. Mm, Y mm, así ese siervo que predica muy bien y tiene una iglesia muy grande, pero está lleno de orgullo, de vanagloria, está su altar dañado y es bomba de tiempo nomás para que ya venga las consecuencias de un estilo de vida carnal, ¿no? wow. Si ese siervo, esa sierva ora muy bien, intercede muy bien y qué sé yo, pero le grita a sus hijos todos los días y los maltrata a sus hijos, está su altar dañado, Mm, está carnalizado. Y es cuestión de bomba de tiempo para que algo pase, para que el Señor, porque el Señor dice, si se humilla a mi pueblo, mm. yo lo voy a exaltar, yo lo voy a levantar. Ah, Pero si no se humilla, lo voy a quebrantar, dice. Lamentablemente, el Señor dice, te tengo que quebrantar porque eres mis hijos, mis hijos. Entonces el Señor, como siempre hemos escuchado, tiene mayormente dos métodos de cómo enseñarnos. Te enseña por revelación o te enseña por tribulación. consejo, presión. Así es, sí. Entonces, este, Hermano, bueno, adelante. en esto que estás mencionando, dirías que, o estarías de acuerdo con esta de pronto afirmación,
Es decir, podemos a veces abusar en la unción, pero no podemos salirnos con la nuestra en la gloria. Y voy a decir esto, a donde queremos ir y la razón de construir altares es precisamente cuando hablamos del fuego, no es solo unción, es la gloria viniendo. Pero la gloria va a consumir realmente muchas cosas que están allí. Bajo la unción podemos ver milagros, podemos ver sanidades, manifestaciones, pero hay una diferencia y cuando hablamos de reparar el altar es precisamente es para la gloria, ¿correcto? Porque a veces asumimos que podemos, que porque algo está funcionando todo ya está bien, o que Dios está respaldando algo y resulta que en lo que estás hablando, es decir, hablas de 5 años en donde empezaron a ir en oración y claro, el movimiento fue creciendo. Hoy está saliendo un altar de intimidad a las naciones, es decir, de ahí ha ido a otro nivel a donde Dios los ha llevado. Y nosotros no sabíamos eso, nada, ni sabíamos, éramos inconscientes de lo que estaba haciendo Dios. Y Él nos fue mostrando poco a poco, ¿no? Pero Yo háblanos tengo de ese un, proceso, porque eso creo que para muchos pastores aquí que están hoy en día en Sedecol, líderes que están hoy mirando, esto es bonito porque tú puedes mostrar hoy esa trayectoria que fue un descubrimiento en el proceso, o sea, ¿cierto? Para lo que ahora está pasando contigo y con ustedes allí, ¿no? claro, todo empieza, yo tengo que confesar, acá voy a dar un mal testimonio con enseñanza. Yo tengo que confesar que le huía al pastorado siempre, ¿no? No me interesaban. Sí. Ok. Yo estaba el presidente de COICOM, presidente del Plan Mil Días, qué sé yo, viajando el continente, cosas hermosas. Y 3 veces me ofrecieron el pastorado principal. Yo siempre estaba en los cuerpos pastorales, ¿no? Por muchos años, ¿no? Pero Ok. estoy hablando del pastorado titular o el principal, ¿no? No, no me interesaba, no me atraía. Y la tercera vez, ya yo dije al equipo de la iglesia quedó con 80 personas, ¿no? Porque sufrió varias crisis. Digo, bueno, voy a orar, denme en un mes, porque yo he aprendido en la vida sobrenatural que el Señor es dueño de mi vida, dueño de mi agenda y tiene derecho a interferir mi agenda y cambiar mi agenda. Así que déjeme Mm, orar. Me metí a orar y a ayunar, ¿no? Con mi esposa. Y el Señor, lo primero que sentí yo del Señor a los días de orar, te necesito. Yo le dije, está bien, Señor, yo voy. No entiendo, pero voy. mm, Y después, a los días, me dice, Raúl, quiero pedirte que tu pastorado no sea hacia la gente, que tu pastorado sea hacia mí. no, Yo te voy a dar el pan fresco, que te va a hacer crecer, te va a transformar, te voy a dar el pasto verde, que te va a hacer bien, te va a transformar, y después te autorizo para que se lo dejes al pueblo. mm, Y me mostró Hechos capítulo 6. No es justo que nosotros descuidemos la administración de la palabra y la administración de la oración por servir mesas. mm, Vamos a elegir a discípulos llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, para que hagan este servicio en la iglesia. mm, Y yo le comuniqué eso a la iglesia, ¿no? mm. Y le dije, vamos a meternos con el Señor cara a cara hasta los tuétanos, Wow. orar todos los días. Nos metimos y el Señor nos dio la perseverancia, nos dio el modelo Ezequías, según yo le llamo modelo Ezequías, segunda crónica, capítulo 29, ¿no? Ujú, Ezequías limpió todo, purificó a los sacerdotes, purificó a los levitas y después ya los invitó a que vayan a sacar la inmundicia al templo, porque ya están con el altar sanado, ¿no? mm, Claro, la vida del altar, ¿no? Y sí, eso lo entendimos, ¿ya? Y le pedimos ideas a Dios. Danos tus ideas triunfan, tus ideas son ganadoras. Y nos dio ideas de hacer conferencias modernas para atraer público. Y en 6 meses ya habían 250 personas en la iglesia. wow. Seguíamos orando y nos daba ideas y nacieron ministerios, escuela de padres, escuela de madres, escuela de líderes, Mm, escuela de sanidad, del ser y del hacer, ¿no? A los 2 años y medio ya ven 500 personas. O sea, hubo un crecimiento sobrenatural y solo Dios, ¿no? Nosotros éramos los más sorprendidos porque
no, ni lo pensamos, ¿no? No, sostenido. no, 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 no estaba en nosotros, ¿no? Fue el Señor que hizo, ¿no? Pero Y tocas algo muy importante, porque de pronto hablando aquí entre el pastorado, entre líderes que están aquí en Sedecol Enseña, es muy fácil caer en la tentación de que queremos ver qué programa nos hace crecer. sí, Pero es lo que estás diciendo, eso es regresar al activismo y no porque el programa esté mal. Dios hizo nacer ese programa, pero no necesariamente es para ti. Y lo que estás diciendo es en el altar, en la intimidad, lo que empezó a pasar era Dios dando ese pan, ese pasto, pero era para lo que necesitaban como congregación y a lo que Dios quería hacer, lo cual obviamente parecería obvio, como tú estás diciendo, pero es tan obvio que a veces lo pasamos por alto. Pero, claro. Es que se nos va, todo eso es inconsciente, ¿no? Y eh, recién cuando explota la crisis es que nos damos cuenta y ahí ya nos rasgamos las vestiduras, digamos, ¿no? sí. Y nos pasa todo, ¿no? Así que nadie se Oye, sienta estamos hablando condenado ni aquí en un acusado, espacio pasa todo, ¿no? de pastores, exacto. Es Este que es es el un tema espacio de humano, ¿no? aprendizaje. Sí, así que el tema, digamos, que nos enseñó también, nosotros 2 horas estábamos ahí en el templo y hacíamos de esas 2 horas 15 minutos, eran 2 horas de intimidad con Dios y de humillación. Sí. Y en 15 minutos tomamos para orar por que el Señor unja el templo, todo, recorríamos, ¿no? Mm, Eh, y estamos orando para que se llene de gente. ya. Yo estaba orando, Señor, llena a la gente, Señor, queremos 3, 4 reuniones, que se llene gente. Yo sentí que me decía el Señor, no ores así, Mm, ora para que se llene mi presencia ah, y mi presencia lo va a llenar de gente. wow. Gracias, Pues Jesús. mi presencia es la protagonista, Mm, sí. Entonces yo paro y digo, bueno, mire, el Señor está corrigiendo, no oremos para que se llene de gente, oremos para que se llene la presencia del Señor y Él la va a llenar, la iglesia, ¿no? sí. Sí. Y llegó, ¿no? Esto no lo cuento para farsear ni nada, sino testimonio que fue Dios el que lo hizo, ¿no? Al En 10 contrario, años, gracias por la vulnerabilidad, sí, porque es sí, donde o sea, vamos a cometiendo aprender. errores todos, ¿no? Pero de buen corazón nos humillamos y en 10 años la iglesia creció 15 veces. Sí, bueno, fuerte. 15, wow. Sí, sí. Y después cuando tuvimos el ministerio de 24 horas al día, orar y adorar y tener intimidad en el templo, en una sala, nos organizamos los líderes. Ya en ese entonces habíamos cerca de 200 líderes en servicio, ¿no? En ese entonces. Y el Señor nos dio el modelo y empezamos a orar varios años, 24/7, mañana, tarde y noche, feriados, Navidad, Año Nuevo, ¿no es cierto? Que cada líder de 2 horas de intimidad con Dios, de adoración, intercesión, no es 24/7 intercesión, ¿no? Es 24/7 de intimidad con Dios, de comunión íntima con Dios. Y tú traes esa claridad Sí, sí, permanentemente, o sea, no. sí. Es que del corazón que tiene comunión con Dios, fluye la vida de Dios. Ok. Si es la comunión con Él que hace fluir su vida en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Es la comunión con Dios, Déjame ¿no? hacer una anotación aquí con esto que estás diciendo que considero muy importante y gracias por la vulnerabilidad que estás teniendo aquí con el pastorado colombiano, porque es importante, ¿no? A veces, como tú lo decías de manera inconsciente, a veces sin darnos cuenta, hemos entrado en un activismo, cosas y no nos damos cuenta. Y escuchaba del pastor Wayne Cordero, es un pastor en en la isla de Maui, ahí en Hawái. Que una vez él estaba preparándose para tener una gran campaña y sin darse cuenta, digámosle, él ya venía en un activismo, y ese día dice empezaron unos nubarrones y esta era una actividad que habían salido a un parque y le iban a hacer afuera.
Entonces él empezó a orar, Señor, quita la lluvia, Señor, que reprendo, ¿cierto? Estaba en todo por el evento. Y dice que finalmente fue un aguacero, que él estaba en medio de la tarima con la lluvia. Obviamente tuvieron que acabar todo porque la lluvia pues estaba haciendo corto en los equipos y cuánta cosa. Dice, él estaba llorando, Señor, ¿cómo me hiciste eso? Y dice que el Señor le habló y dijo, tú siempre me pediste porque parara la lluvia, porque hiciera, pero nunca siquiera hiciste una oración por mi presencia. Y es lo que estás tocando, porque es decir, a veces damos por hecho que como estamos haciendo algo para Dios, Dios va a estar ahí. Y creo que lo que estás trayendo es diciendo, no, mira, si el altar no está restaurado y la comunión está, realmente esa presencia manifiesta, porque sí, ciertamente la presencia de Dios está en todo lugar, pero no la presencia manifiesta. Y la presencia manifiesta es la que realmente va a causar la diferencia. Pero es muy sutil a veces perdernos en eso, por eso es tan valioso lo que estás colocando de cómo es que restauramos el altar y estás diciéndonos algo que creo que cada uno desearíamos, bueno, pero díganlo el punto del ABC, ¿no? Lo que estás diciendo me parece también muy sabio, estás diciendo es no, a menos de que tú regreses a buscar esa comunión, Él es el único que te puede dar cuáles son los puntos que para ti sería la inmundicia que hay que sacar o sería el activismo que tienes. Me encanta cómo lo estás tratando de llevar porque no nos estás dando unas fórmulas acá, nos estás dando es el proceso a través del cual ustedes lo han experimentado, pero que sabes que no hay otra sino hacer el proceso. Sí, y es que creo que es lo que Dios está hablando, pero el activismo que yo tenía por 20 años, 25 años, y es mi tendencia por si acaso, así que, porque aquí no se te va, por más que tengas intimidad con Dios, no se te va tu factor humano, ¿no? Claro, Seguir siendo humano, ¿no? Ya cuando nos gradúe el Señor, dejamos de ser seres humanos y somos seres celestiales, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, tenés esa lucha todos los días, sí, ¿no? Mucho más si tu temperamento es hacedor, ¿no? Y yo soy hacedor, tengo ese temperamento. Entonces, claro. el Señor te tiene que domesticar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, pero es importante el tema de tener alta conciencia de que no es acerca de la obra en primer lugar, es acerca de la persona de Dios que busca comunión íntima, que busca amistad íntima. O Es el sea, Señor que busca esto, con lo que ni siquiera acabaste, nosotros. con lo que acabaste de decir, lo que estás diciendo es, para reparar el altar hay que quitar los ídolos. Y el Sí. ministerio mismo se puede haber convertido en un ídolo. La iglesia misma puede ser nuestro propio ídolo, es lo que estás diciendo. Y es más, Camilo, y esto a mí me cuesta decirlo porque algunos se ofenden. Digo, pastor, ¿cuál es tu primer llamado? Y te aclaro, tu primer llamado no es el pastorado. Mm, Tu primer llamado es a tener comunión con Él. mm, El Señor escogió a los 12 para que estén con Él en primer lugar, mm. Wow. para comunión, para comunión. Entonces, y el problema es de que después de que 30 años de pastorado así, ya, lo más difícil no es aprender cosas nuevas, lo más difícil es desaprender cosas viejas. Mm, Y ahí es donde el pastor, el líder no le entrega al Señor humillación para que él haga la cirugía, porque el líder espiritual, por más que tenga 30, 40, 50 años de ministerio, no puede transformarse a sí mismo. No debe, no debe. Debe humillarse y declararse barro y negarse a sí mismo para que el Señor quite todo. Entonces, si el Señor se mete, tu proceso de desaprendizaje va a ser más sencillo, menos complicado. mm, Pero si vos querés, si vos tenés el timón de tu vida todavía, sí. quiere decir que no te has rendido al Señor, porque querés manejar la cosa. Entonces, quien entrega el timón total de su vida, aunque sea el pastor más exitoso de la ciudad, de la nación, y le entrega el timón todos los días, de verdad, le entrega las riendas, entonces ya
Dios tiene permiso, licencia total para hacer funcionar lo suyo y lo suyo pues funciona muy bien, ¿no? Pero un corazón rendido, un corazón que muere. Yo muero cada día, decía el apóstol Pablo. Sí, Entonces nuestro problema actual es que seguimos vivos aún, ¿no? sí. Hace unos años, en un tiempo de esos muy íntimos con el Señor me hablaba esta palabra que fue fuerte, pero para mí la he visto como una ecuación hoy en día y es el yo no puede ser parte del yo soy. Y la única manera de que el yo muera es viendo al yo soy. Luego, en esa comunión que estás diciendo, además acabaste de tocar algo que creo que es muy delicado, porque estás diciendo, no podemos dejar de desaprender, pero por lo mismo empezamos a hacer que las siguientes generaciones se acostumbren a como nosotros vemos y no estamos permitiendo que Dios en las nuevas generaciones aún haga reverdecer la iglesia Se nos olvida que la iglesia no es nuestra, sino es un diseño divino para generaciones y para seguir bendiciendo generaciones. Correcto. Claro. Es que en una oración de aviamiento que dura 5 segundos, Señor, que no te estorben nada. Mm, mm, Señor, líbrame de estorbarte. Líbrame de estorbarte, Señor. Señor, quiero morir a mí mismo, quiero negarme a mí mismo, Señor. Quiero despojarme de este yo carnal, quiero despojarme de esta naturaleza pecaminosa y quiero vestirme de Jesucristo, quiero vestirme con la naturaleza de Cristo. Señor, que en nada te estorbe, Señor. Líbrame, yo no quiero estorbarte. Si tenés esa alta conciencia espiritual, vas a crecer rápido. Se aceleran los procesos de Dios. Cuando hay alta conciencia de humillación, de quebrantamiento, de muerte, de negación. Ninguno puede ser mi discípulo si no se niega a sí mismo. Oye, pero ahí está la base. sí. Esa es la clorofila Ah, espiritual que debe recorrer todo nuestro metabolismo espiritual, ¿no? sí, claro. Entonces, eso es intimidad con Dios. Es que el Señor lo único que te pide a ti, a mí, a todos nosotros es, hijo mío, dame tu corazón. Mm, No te dice, dame tu servicio en primer lugar. sí. El servicio es producto de, el servicio no es un objetivo en sí, no debería ser un objetivo en sí. Y sabes, Es producto de tu intimidad con Él te impulsa con toda la clorofila del cielo, con todo el poder del cielo, con toda la autoridad del cielo, con toda la unción del cielo, con toda la gracia del cielo, a servirlo y ya con un alto impacto transformacional, para su gloria, ¿no? y sabes que aquí en esto último que estás diciendo, y el tiempo se nos ha ido, quiero pedirte ahora en un momentico que ores también por el pastorado colombiano, pero tocas algo que en medio de ese activismo eh, se nos olvida algo y es que Dios nos da también un mandamiento al igual de no matar o no robar o no mentir, que es descansar. Y el pastorado solemos pensar casi que el descanso por alguna razón es pecado. Se Y, siente mal, y se siente mal. Y yo creo que aquí es culpable, algo ¿no? que debemos realmente traer. Con mi esposa tuvimos que aprender esto a la fuerza porque ella sufrió un pico de estrés cuando estábamos empezando la obra, habíamos plantado la iglesia y pues ella para poder lograr un descuento en la matrícula de los hijos, cuando uno está empezando una obra, pues todo está, mejor dicho, en función de cualquier recurso es poco, ¿cierto? Pero ella cometió el error en donde por 2 años, obviamente el lunes tratábamos de parar, pero ella no paró y entonces entró en un cuadro de ansiedad. Y recuerdo que empezamos a orar por una psiquiatra cristiana, porque pues obviamente todos los análisis médicos estaban bien, pero resulta que algo no estaba bien. Y cuando le dijeron, "Bueno, tiene que ir a una psiquiatra", fue como, ¿qué pasó? Y una psiquiatra cristiana, gracias a Dios por ella, le dice, mire, el problema suyo es que usted pecó. Y como así que pequé. Ella abrió los ojos así de grande y dijo, sí, usted no ha descansado. Y dijo una frase muy bonita, dijo, si la Biblia dice que el Señor dice que la mies es mucha y los obreros pocos y los pocos que hay no se cuidan, ¿qué podemos esperar? Y eso creo que fue una bendición, pero se lo escuché también al pastor ejecutivo que tuve la oportunidad de conocer
Él se llama Lance With, que fue el pastor de Saddleback, la iglesia del pastor Rick Warren, una iglesia tan grande. En ese momento tenían 50,000 miembros y él se quema. Llega un momento en donde literalmente, o sea, colapsó. Y él tiene un libro muy bonito que se llama, en inglés es Replenish, en español tiene un nombre que es como revitalizarse, más o menos lo que traduciría. Pero él cuenta cómo cuando estaba en un viaje después a Japón, pensando que su ministerio había terminado, dice que en el vuelo Dios le empieza a hablar y le dice, no, ahora quiero que le enseñes a mis pastores a descansar. Pero la base es la misma. A veces empezamos a ver crecimiento y sin darnos cuenta, lo que nos movemos es a mayor adrenalina y creo que las alertas, y esto creo que es muy importante, esto que estamos hablando, porque sabemos que hay un avivamiento para la nación, pero si no tenemos estas bases cubiertas y entendidas, en el momento en que empiece ese crecimiento, vamos sin darnos cuenta inconscientemente a gravitar en torno a ello y podríamos obviamente dañar o estropear eso que Dios quiere hacer todavía más grande. Así que de verdad que es poderoso esto que nos has compartido. No sé si tengas algo más que quieras compartir y me gustaría que oraras por el pastorado nacional, de lo que has dado. Yo creo en imparticiones, yo creo que hay realidades que se imparten y queremos poder tomar de esto que Dios también te ha entregado, Raúl. Orar, Señor, tú estás siempre con nosotros, perdónanos porque nosotros no siempre estamos contigo, Dios. No, Como le dijiste al sumo sacerdote, a los sacerdotes, sus corazones están lejos de mí. no, Y a veces, Señor, nuestros corazones están lejos de tu corazón, porque estamos en la obra metidos, ese 100%, a veces 200%. Señor, perdónanos porque no te devolvemos el gesto, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Y tú estás viviendo en nosotros 24 horas al día, Señor. ¿Qué hacemos contigo? En nuestro corazón. Tú vives en nuestro corazón, Padre. Jesús, Espíritu Santo, tú vives 24 horas al día en nuestros corazones. Aquí, Señor. Aquí tú vives. ¿Qué hacemos contigo las 24 horas? Te atendemos, nos enfocamos en ti. Perdónanos, Dios, porque estamos perdiendo oportunidades sobrenaturales, celestiales, porque tú estás en mi corazón para traerme una vida más olor a cielo que a tierra. Perdóname, Señor, muchas veces mi vida tiene más olor a tierra que a cielo, Dios. Jesús, 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 Jesús. Danos alta conciencia que tú vives en nuestros corazones, que nosotros somos tu templo, somos tu morada, tu habitación. Danos alta conciencia, Señor, para que nosotros entendamos que tú vives en nuestros corazones para comunión íntima con nosotros. Nos ofreces todo el día, nos pides todo el día comunión íntima contigo, amistad íntima contigo. Tú estás buscando amigos íntimos, amigas íntimas, Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos corrijas, que tú nos abras los ojos, nos despiertes, Dios, a la vida de intimidad contigo, a la vida de amistad íntima contigo, a la vida de comunión íntima contigo. Y, Señor, enséñanos a hacer más oraciones de comunión que oraciones de peticiones que las hacemos por años, Señor. Pero nuestro déficit es, Señor, comunión contigo, Dios. Tú viviendo en nosotros, Señor. Oh, Señor, líbranos de seguir, Señor, este modelo de mucho hacer, mucho lograr, buscar mucho éxito. A veces buscamos más el éxito que tu rostro, Señor. A veces buscamos más tu bolsillo que tu rostro. Y Señor, tú nos dices, basta de buscar mi bolsillo, te invito a buscar mi rostro y a conocerme íntimamente. Señor, desafíanos, Señor, a dedicarnos más a tu persona y tú nos vas a llenar y vas a tratar con nuestros corazones y nos vas a poner, Señor, 0 kilómetros y nos vas a poner, Señor, muy bien para atender tu obra, Dios, con equilibrio, con balance, con sabiduría, porque el ministerio eclesiástico no es lo único que nos ha encargado, Señor, porque la iglesia no es el lugar más importante aquí en la tierra, Señor. Es nuestra casa el lugar más importante aquí en la tierra.
El altar más importante no está en la iglesia, Señor, está en nuestra casa, Señor. Los ministerios más importantes no están en la iglesia, están en nuestra casa, Señor. Señor, corrígenos, enderézanos, enséñanos y guíanos, Señor. Señor, llévanos a la vivencia, porque la comunión íntima contigo no es un programa, no es una estrategia, no es un plan, es vivencia, es vivencia. Y vivencia no con una parte del corazón, Señor, porque tu palabra dice, solo los que me buscan de todo corazón me van a hallar totalmente. Y Señor, que aprendamos a la intimidad contigo, dándote todo nuestro corazón, toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, Señor. Que hagamos de la intimidad contigo, de la comunión íntima contigo, nuestro primerísimo llamado, Dios. El ministerio más importante que tengamos, Dios. Y de ahí, Señor, nacen los otros ministerios y se nutren. Y tú nos vas a usar de una manera sobrenatural. Señor, transfórmanos a imagen y semejanza tuya y danos con un corazón como el tuyo que quiere comunión, Dios, que quiere amistad, Señor. Gracias, Dios. Bendigo a cada pastor, cada ministro, cada pastora, cada ministra, cada líder espiritual. Bendigo, Señor, y Señor, llévanos a que nuestro pastorado no sea hacia la gente en primer lugar, que nuestro pastorado sea hacia ti y que nosotros tomemos la decisión diaria de dedicarnos más a ti, Señor, dedicarnos a tu persona, a amarte profundamente, a amarte intencionalmente, a amarte intensamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor. Amarte, amarte, que crezcamos en ese amor, Señor, y el amor al prójimo, Dios. Y en segundo lugar, Señor, que nos dediquemos a tu persona para conocerte íntimamente, conocerte de cerca, Señor, llegar a ser tu amigo íntimo. Gracias, Señor. Señor, me interesa esto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que desaprender para llegar a ser amigo íntimo tuyo, Dios? Señor, dame luces, dame revelación sobre esto, Señor, para que este sea el diseño de mi vida. ¿Cuál es tu diseño para nosotros, Señor? Vida del lugar santísimo, vida de amistad íntima contigo, vida de comunión íntima contigo, Señor. Gracias, Dios. Desafíanos, Señor, a lo esencial, a lo central, y el resto es añadidura, tú lo dijiste, Dios. Bendito eres, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Bendito eres, glorioso eres. Amén, 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 amén. Gracias, Camilo. Bendiciones a todos. De verdad, Raúl, a ti muchas gracias por tomar este espacio, por estar compartiendo aquí con el pastorado colombiano. Aquí en Sedecol, pues tienes una casa de parte de la pastora Lida. De verdad, te Gracias. mando un Un abrazo. saludo a la pastora Lida, Claro que sí, lo va a recibir. al Estamos equipo. al aire allí y a todos ustedes que han estado con nosotros en el día de hoy, de verdad, tenemos un correo, recuerden que estamos trabajando para que puedan estar conectándose con nosotros, que es cedecol@cedecol.org, de manera que puedan retroalimentar, que nos dejen conocer también algunas preguntas, peticiones o situaciones que hay allí. Por hoy, de verdad, les bendecimos y que Dios nos siga llevando en esta nación. Realmente que tenemos grandes expectativas con lo que Dios está haciendo, pero como Sedecol hemos entendido también que necesitamos restaurar el altar y hoy hemos aprendido detalles que son muy profundos. Quiero animarles a lo que compartan con otros pastores, muchos presidentes de, de misiones, presidentes de asociaciones. Por favor, compártalo con todos sus afiliados porque estos son principios fundamentales que definitivamente van a transformar nuestra vida y nuestra nación. Dios les bendiga. Muy buena noche.